Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del Grupo Caja Rural. Soy Francisco Varela, soy miembro del equipo de negocio internacional y hoy estamos aquí pues, para tratar un tema que desde nuestro punto de vista es de máxima actualidad y yo creo que todos, no solo las empresas, sino también a nivel particular, estamos muy concernidos y deberíamos revisar cuidadosamente. Hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad, bueno, pues relacionada con el comercio internacional y en general a nivel de, bueno, de seguridad de las empresas. Para ello contamos con Juan Carlos García, que es, bueno, pues es el SOC Manager y Country Manager de la empresa Sophistic Cybersecurity, que bueno, pues nos va a aportar su visión y su experiencia desde una empresa puntera que está bueno, pues, trabajando en este ámbito, ¿no? Juan Carlos es ingeniero informático, es máster en sistemas inteligentes y doctor en robótica por la Universidad Jaume I y tiene, bueno, aparte de los trabajos con la propia universidad, pues tiene una experiencia amplísima ya de bastantes años dentro de este mundillo de la ciberseguridad y, bueno, vamos a pedirle que nos haga una exposición sobre cuáles son las preocupaciones máximas que nos asaltan y los riesgos que nos asaltan y la forma de proteger nuestros sistemas a todos los niveles. Ya sabéis que, como viene siendo habitual, la sesión va a ser grabada, vamos a registrar en vídeo todo el proceso y a continuación pues lo distribuiremos a aquellas personas que por cualquier razón pues no hayan podido conectarse o deseen volver a verlo otra vez. Solamente tenéis que dirigiros a la persona de la entidad de referencia con la que os hayáis conectado para que conseguir el link de distribución y podréis visualizarlo. Por mi parte nada más, solamente darle entrada a Juan Carlos. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y dejamos ya la presentación en vuestro lado. Por favor, cuéntanos un poco quién es Sophistic Cybersecurity para ponernos un poco en situación. Y bueno, pues adelante. Seguro que va a ser una sesión súper interesante. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Adelante. Perfecto. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer poder colaborar con vosotros y espero que esta sesión pues sea del agrado de todos y bueno, sobre todo pues al final tener esa sesión, ¿no? Esos momentos finales pues para poder debatir pues con todos los participantes cualquier consulta que tengan al respecto, ¿vale? Pues si os parece vamos a iniciar el webinar. Vale, pues mi nombre es Juan Carlos García, soy SOC Manager y Country Manager para Sophistic, empresa de ciberseguridad. La sesión que vamos a hablar hoy va a ser de comercio internacional, entonces hace referencia también pues, que el enfoque que tenemos dentro de Sophistic, en el que tenemos sedes en diferentes sitios aquí en Castellón, tenemos sedes también en Estados Unidos, en la parte de Latinoamérica. Y bueno, pues a nivel de empresa, pues nosotros tenemos diversos tipos de servicios que van desde este servicio de monitorización de la seguridad de las empresas hasta temas de pentest, temas de sistemas de avanzados, ¿no? Con inteligencia artificial pues para la protección de los dispositivos, de la red, formación a los usuarios, temas de inteligencia. Y al final, una de las cosas que hemos hecho este año pasado, o principios de este año, mejor dicho, ha sido elaborar un informe de tendencias, ¿no? Nosotros lo que queríamos es exponer qué es lo que hemos visto en todo nuestro año en año y expresarlo de alguna manera en un informe pues, que nos permita ver cuál es lo que tenemos o lo que hemos visto dentro de Sophistic. Vamos a poner un breve vídeo
Al final lo que tenemos aquí es un informe en el que hemos visto cómo han ido creciendo los ataques, pero a su vez las empresas poco a poco también han ido mejorando su nivel de ciberseguridad. Hemos visto cómo se han preocupado más en hacer esas auditorías que nos permitan pues, poder avanzar en esa seguridad, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de servicios cloud. Hemos visto también cómo también se han hecho muchas más auditorías de ingeniería social que permite evaluar, ¿no?, y concienciar a los empleados pues para ser conscientes de cuál es el riesgo que se enfrentan. Y aquí, por ejemplo, un dato curioso, y es que a nivel de, por ejemplo, de infraestructuras, las empresas tienen mucha más visibilidad de qué es lo que se está haciendo en el lado externo, cómo se ve la empresa desde fuera, pero en cambio, a la hora de evaluar el lado interno o lo que se vería la empresa desde dentro, no está tampoco tan seguro como antes, ¿no? Así que eso, por ejemplo, son una de las cosas que se tiene que tener en cuenta, igual que seguir reforzando ese mensaje de cara a los usuarios. Como principales amenazas que tenemos en 2023, ¿no?, independientemente de lo que hemos visto en nuestro propio informe, vemos que la parte de ransomware sigue siendo una de las partes más importantes. Tenemos otros ataques, ¿no?, que podríamos incluso ver aquí en la presentación. Un segundo. Como el tema del criptomoneda, el minado de criptomonedas sigue siendo importante. Temas del phishing por email sigue siendo súper importante. Las brechas de seguridad, porque al final impactan, ¿no?, en la empresa a mayor nivel. Problemas también en el ataque a la cadena de suministro, ¿no? Ahí también lo que estamos viendo es cómo hay ataques en los que no solamente se va a un único punto del producto o de la distribución, sino que se intenta es acceder a muchas empresas utilizando un vector de entrada que se denomina, ¿no? Pues, por ejemplo, si alguien utiliza un software determinado, pues si se un ciberataque a ese software y se compromete, pues al final se tendría acceso a toda la plataforma, ¿no? Desde la pandemia hemos visto cómo el ataque a las empresas ha sido considerable, ¿no? Y hemos visto al final como ha dejado de ser una moda o ha dejado de ser algo que realmente pues las empresas van constatando, ¿no? Y van ampliando de una forma mucho más certera. Y tenemos noticias, como digo, desde la pandemia hasta las más recientes, como puede ser pues el problema de Twitter, el problema de Globo o el problema de MailChimp, ¿no? Pero dentro de lo que es el sector de internacional, se calcula que prácticamente se generan 38 millones de pérdidas al día. Pensemos un caso, por ejemplo, muy conocido antes de la pandemia, fue el caso de la naviera y logística Maersk, ¿no? La cantidad de dinero que se llegó a perder en ese ciberataque. Entrando ya en materia, cuando hablamos de problemas que se encuentran las empresas, ya sean empresas nacionales o internacionales, suelen ser 3 puntos. El primero es la alta complejidad tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Cada empresa tiene su propia casuística y no existe un paradigma de seguridad que los abarque a todos, que permita tener esa seguridad para todos los puntos, ¿no? ¿Esto qué es lo que provoca? Pues provoca que tengamos que saber escoger bien las herramientas con las que vamos a securizar nuestro entorno. Y eso no siempre suele ser una tarea fácil. Otro punto es la fragmentación del mercado. Hace unos años era bastante frecuente que las empresas optaran por un fabricante que les proveyese, pues desde, por ejemplo, la parte de hardware, como puede ser un firewall, hasta la parte de software, como puede ser el antivirus. De manera que un único fabricante le daba cobertura total. Esto es algo que ha ido cambiando en tendencia y ahora vemos que existen muchísimas aplicaciones que tienen un alcance más reducido, mucho más específico, con una cobertura mucho más elevada, pero a su vez lo que hace es que tenemos que ver cómo encajamos esas piezas dentro de nuestra infraestructura, pues para poder evitar que ese mal encaje produzca grietas o agujeros que puedan aprovechar a los ciberdelincuentes. Así que ese mercado tan fragmentado es bueno y malo a la vez. Y por último, tener los empleados en la primera línea de defensa, ¿no? Eso también es importante que hagamos ese hincapié. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser conscientes de que podemos invertir mucho en ciberseguridad, pero al final los usuarios, los empleados, son los que están trabajando en el día a día, son los que van a recibir el mail, son los que van a recibir la llamada, van a ser los que van a recibir un mensaje, y esos son los que tienen que estar también preparados, no solamente la parte de infraestructura. Hablamos de un ciberataque, pero no siempre somos conscientes de realmente de cómo es un ciberataque. Existen 2 tipos de ataques principalmente. Uno que es un ataque global, en el que el ciberdelincuente o el grupo de delincuentes envía una serie de emails, por ejemplo, con un enlace malicioso y
bueno, pues a ver quién pincha en el enlace, quién infecta el equipo y a partir de ahí se mueven a los siguientes pasos. Esos tienen un riesgo, pues porque al final son ataques muy masivos y tenemos más probabilidades de tener ese problema, pero donde existe realmente el problema es en los ataques dirigidos. Ataques que tienen unos pasos, por ejemplo, como estos, en los que hay una empresa que es la que va a ser la víctima y este grupo de delincuentes, que al final tenemos que entender que es una estructura totalmente organizada con diferentes roles y responsabilidades dentro de este organigrama. Lo que hacen es un reconocimiento de la empresa. Vamos a ver qué tipo de empresa es, cómo se mueven, qué hacen, qué no hacen. Y esto da toda la información necesaria para después preparar el tipo de ataque. ¿Cómo les vamos a infectar a esta empresa? ¿Les vamos a enviar un mail? ¿Les vamos a dejar caer un USB en las instalaciones? ¿Les vamos a enviar un archivo adjunto que va a hacer una primera fase de robo de credenciales, por ejemplo? Hay que elaborar ese tipo de malware, ¿no? Posteriormente es ver cómo lo vamos a enviar. Una vez lo hemos enviado y hemos conseguido que la víctima interactúe, ¿cómo vamos a conseguir esa instalación? Este paso es importante porque normalmente para instalar ese malware o para instalarse dentro de la infraestructura, y con instalación tenemos ese doble juego de palabras, necesitamos unas credenciales, necesitamos un usuario y contraseña. Y esto es algo que ahora a continuación veréis por qué es importante. Una vez ya se ha establecido el ciberdelincuente dentro, lo que tiene que hacer es establecer una conexión con su servidor, de manera que él, pues desde su ubicación, a través de este servidor, pueda tomar el control de los equipos que están infectados. El siguiente paso es exfiltración. Vamos a robar información de la empresa, pues porque queremos hacer un chantaje, porque queremos simplemente robar material que puede ser sensible, porque nos interesa de cara a un posicionamiento de empresa, porque a lo mejor este grupo de ciberdelincuentes lo han contratado simplemente para robar esa información, y en otras ocasiones es porque a partir de aquí siguen los siguientes pasos del ataque. Entonces, como veis, este tipo de ataques no es algo sencillo, no es algo que vaya a durar ni minutos ni cuestión de días, pero sabemos que la media en la que se produce un ataque, que prácticamente se puede ejecutar esta cadena que estamos viendo aquí en pantalla, está alrededor de 1 hora y 14 minutos, ¿vale? Esto ha ido bajando durante el paso de los últimos años, pero que sepamos que esto se tarda 1 hora y 14 minutos. Y hay empresas que tardan más de 200 días en identificar que han sufrido un ciberataque. Con lo cual pensemos, si esto se reduce en 1 hora y poco y tardamos más de 200 días en identificarlo, ¿cuál es el grado de conocimiento o cuál es el grado de seguridad que tenemos normalmente en las empresas, ¿no? Entonces, esto es importante ser conscientes de qué tipo de ataque. Y os decía que un matiz muy importante, esa parte de la instalación y mando y control, esos 2 puntos. Esa instalación no es solamente instalar una aplicación maliciosa, ¿no? El virus, como muchas veces se denomina, sino es el tener esas usuarios y contraseñas que nos permiten acceder a más partes del entorno. ¿Cómo lo vemos esto? Pues prácticamente el 82% de las brechas de seguridad o los ciberataques están involucrados con un compromiso de la identidad. Pensemos, no hace mucho Uber tuvo un problema y es que les entraron a sus sistemas porque había un usuario que tenía su usuario y contraseña del servicio VPN pues público y a partir de ahí pudo entrar hasta todos los servicios críticos de la organización. Eso es un problema. Porque ya directamente, si nos fijamos en el caso que estábamos viendo antes, accedemos directamente a un sitio reducimos esa cadena de ataque. Ya entramos en una posición dentro de la organización muy clave hasta este punto de la instalación, ¿vale? Con lo cual, si decíamos que toda la cadena en sí o toda esta fase de ataque será alrededor de 1 hora y cuarto, con unas credenciales estamos hablando de escasos minutos, ¿no? Así que ese es un punto bastante importante. ¿Cómo se accede a las empresas? ¿Cómo los ciberdelincuentes consiguen acceder a los sistemas o acceder a un método de correo electrónico o mensajería instantánea que tuvieran dentro de la empresa a través de la ingeniería social? Esto lo definimos como el arte del engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos métodos, pero los 4 principales son el caso del phishing. Ese email que les hacen suplantando la identidad, en el que nos instan pues, a hacer una acción determinada, a hacer un clic en un sitio determinado. Smishing, cuando nos envían esos SMS por WhatsApp o por propio SMS, mensajería tradicional. Phishing, cuando nos hacen una llamada por teléfono. O Q-Racing, como se llama ahora, que es cuando escaneamos un código QR y desde lo que nos redirige es una página web falsa, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de este último punto. El más tradicional es en
cartelerías, por ejemplo, en el que colocan cerca de la empresa, en el que si quieres ganar el último dispositivo de Apple o de Samsung, por ejemplo, pues tienes que escanear el código QR. Ese tipo de ataques parece que es mentira, pero se hacen así. Colocar cerca de donde sabemos que está la empresa que queremos atacar e intentar que la gente pues ponga su email corporativo, que ponga una contraseña y ver si esa contraseña, por ejemplo, es la misma que utilizan pues para las credenciales de acceso a su equipo o para el correo electrónico. Mails relacionados con phishing, pues por ejemplo puede ser este de PayPal, en el que si nos fijamos aquí arriba la dirección vemos que no tiene nada que ver. Estamos hablando de una dirección de Gmail respecto a PayPal que no tiene ningún sentido. Puede ser, por ejemplo, el mail que recibimos de Amazon en el que nos han bloqueado la cuenta y cuando hacemos clic en el botón de desbloquear mi cuenta, pues nos lleva a una página web en la que la URL, como vemos aquí arriba, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con Amazon, o incluso también detectamos que hay algunos errores en la página, como este botón que tenemos aquí con el texto duplicado, ¿no? Es difícil identificar estos detalles menores como lo del texto, pero siempre nos tenemos que hacer fijarnos mucho en esta parte de la URL, que es donde vamos a ver que esto no tiene nada que ver con Amazon, ¿no? Algunos ejemplos de smishing que podemos verlos en modo internacional, pues estos mensajes en inglés, pero podríamos tenerlos igual en español. Tenemos que ser conscientes de que si, por ejemplo, nuestro banco va a contactarnos porque hay algún tipo de problema con nuestra cuenta, la dirección que vamos a ver aquí es una dirección que tiene que ser la de nuestra página web de nuestro banco. No tiene que ver una página, no tiene que ver una URL así, ¿no? Igualmente que si utilizamos una URL acortada, como puede ser esta, tenemos que ser conscientes de que si hacemos clic, la página web que se abra tiene que ser una página web en la que la dirección, la URL, tiene que ser la misma que la que nosotros tenemos. En cualquier caso, esto es más fácilmente prevenible si recibimos un tipo de mensaje y llamamos nosotros o nos acercamos directamente a nuestra sucursal bancaria pues para asegurarnos de que realmente existe el problema y evitar hacer el clic en estos enlaces, ¿no? Otra de las otro de los ataques que está produciendo últimamente es el que se conoce como phishing, en el que lo que se está haciendo es hacer una primera llamada, pues diciendo que se le van a hacer una serie de cargos en su cuenta bancaria y que es lo que hay, no dando muchas acciones al usuario. Se cuelga y al cabo de los minutos, cuando el usuario está enfadado porque se le va a hacer un cargo en el banco que él no tenía contemplado, aparece una segunda llamada en la que lo que se está proponiendo es ofrecerle una oferta, hacerle un cambio de operadora, hacerle un cambio de mejoras en las condiciones, siempre y cuando se acceda en ese mismo instante, se valide en ese mismo instante y se faciliten los datos bancarios, ¿vale? Entonces, se aprovecha un poco ese juego de vamos a tener ese enfado del cliente para luego pues poder acceder, ¿no? Otra de las estafas que vemos bastante frecuentes es la que se denomina estafa del CEP. Aquí lo que estamos haciendo es acceder, ¿no?, a la víctima, se le va a instar pues porque se hace una suplantación de identidad, puede ser del director general, puede ser del director financiero, alguien con mucho peso, un consejero de administración, que sabemos además que en ese momento está de viaje, y lo que se va a hacer es directamente pues instarle a hacer un pago de una transferencia, saltarse la comunicación habitual a una comunicación diferente, otro email diferente, una llamada a un número de teléfono que tiene la voz un poco distorsionada porque es que no se me oye bien, estoy en un sitio concurrido, y siempre, sobre todo, con muchas prisas de hacer algo que sea fuera de lo normal, ¿vale? Este tipo de situaciones es cada vez más frecuente también, y lo que aquí tenemos que tener muy claro es establecer unos procedimientos y unos protocolos que nos permitan evitar este tipo de situaciones o, sobre todo, tener un plan de contingencia, ¿no? Imagino que todos los asistentes, ¿no?, conocerán todo lo que se habla sobre la inteligencia artificial, la cantidad de servicios que ahora mismo tienen la etiqueta de basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Decía antes que los ciberdelincuentes están agrupados en lo que se conocen en APTs, las siglas en inglés, y son grupos de delincuentes que básicamente están organizados como cualquier otro tipo de estructura criminal. Y de hecho, este tipo de estructuras se les conoce en el argot nuestro como e-crime, como el cibercrimen. Y para que os hagáis una idea, mueven más dinero desde hace ya unos años el cibercrimen que el narcotráfico tradicional, ¿vale? Entonces, en el momento que tenemos esa estructura, son sistemas o son organizaciones que también están profesionalizadas de cierta manera y también están buscando mejorar en su día a día
y cómo poder ser más efectivos y más ágiles en sus ataques. Y por ello también se basa en inteligencia artificial, ¿no? Que está tan de moda. En este caso utilizan la inteligencia artificial de modos diferentes. Uno, por ejemplo, de las acciones que utilizan es creando perfiles falsos. Puede ser que creen un perfil falso, por ejemplo, en una página web con un nombre de una empresa inventada, en el que cuando vas al equipo de Conócenos, pues aparece una serie de fotos y esa serie de fotos, como las que estamos viendo ahora mismo en pantalla, son fotos de personas que no existen. Son fotos que son generadas por ordenador con una capacidad de realismo muy importante, como podéis ver ahora mismo, pero son perfiles falsos. Y esos perfiles luego en ocasiones lo que hacen es enlazarlos con perfiles en LinkedIn. Y parece que si aparece en LinkedIn es verdad, o parece que si aparece en Google es verídico y es real todo lo que aparece, ¿no? Entonces aprovechan un poquito de ese sentido para generar esos perfiles y poder entablar una conversación. Pero el siguiente nivel de estas imágenes es lo que se denominan los deepfake en vídeo o los deep vídeos. Y es, por ejemplo, imagino que todos conoceréis el anuncio de Lola Flores para Cruzcampo. Por mucho que a muchos de nosotros quizás nos gustaría revivir a Lola Flores, no existió esa resucitación, ¿no? Por así decirlo. Lo que se hizo fue contratar a una actriz que tuviera una pose, que tuviera un semblante muy parecido a la caracterización que utilizaba Lola Flores, y a partir de ahí, mediante diversas técnicas de reconocimiento facial, visión por computador, análisis de gestos, lo que se hace es extraer una serie de características que al final acaban superponiéndose en la cara de la actriz. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con este caso? Pues es suplantar toda la identidad, pero en vivo y en directo. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque ya estamos viendo ataques en los que se está suplantando la identidad de forma visual en un vídeo de una tercera persona. Con lo cual podemos ser, pues casos, por ejemplo, el CEO y fundador del exchange que se le detuvo y al cabo de unos días apareció un vídeo de esta misma persona en la que instaba a todos los afectados a realizar pues, una serie de transferencias y donar una serie de datos a una web determinada. Básicamente eso era un vídeo manipulado en el que esa persona realmente no había hecho ese tipo de comentarios y se estaba intentando obtener más información y además más dinero de estas víctimas, ¿no? Así que esto es el siguiente nivel. Y ya no es solamente que consigamos hacer un vídeo, sino que estamos ahora mismo en un punto en el que podemos automáticamente generar este vídeo en vivo y en directo. Es decir, es como si yo ahora mismo realmente no fuera yo, ¿vale? Y esto es un problema porque se están haciendo ataques a recursos humanos, se están haciendo ataques directamente a perfiles muy altos de la organización para sacar información y luego hacer otro ataque o simplemente pues para robar información o poder avanzar con otro tipo de ataques determinados, ¿no? Así que esas noticias que estábamos viendo antes de ese caso de Twitter, ese caso, por ejemplo, de Globo, en el que se le roba información o se les paran los servicios, estábamos yendo a un nivel muchísimo más avanzado en el que esa inteligencia artificial da ese siguiente paso, pues haciendo reconocimiento facial para activar, por ejemplo, el ransomware cuando sea una persona concreta la que entra dentro del sistema, por ejemplo. O imitar la voz del director general pues para ordenar una serie de transferencias. Al final son situaciones en las que ahora mismo es muy difícil el poder parar y que cada vez la agresividad y la complejidad de los ataques pues es considerable, ¿no? Muchos conocéis el uso de ChatGPT. Sí que es cierto que es un avance. Al final, pues este tipo de tecnología nos puede ayudar en nuestro día a día de una manera u otra, pero también tenemos que ser conscientes de que ese tipo de avance también puede convertirse en un riesgo. En la parte de la izquierda, lo que estamos viendo en la imagen es simplemente decirle a ChatGPT, escríbeme el código para poder tener el control de una página web o del servidor de la página web, ¿vale? Lo que estamos haciendo, lo que nos devuelve ChatGPT es directamente una parte del código que nos hace falta. Ese mismo código lo copiamos, lo pegamos en un fichero, lo subimos a la página web y podríamos, si el servidor es vulnerable, obviamente hay ciertas condicionantes, pero podríamos llegar a tomar el control. ¿Nos hace falta ser un experto en ciberseguridad ahora mismo para hacer este ataque? Pues gracias a ChatGPT, pues igual los requisitos son bastante menores, ¿no? Aquí el problema que realmente es no solamente la capacidad que tiene ChatGPT para dar este tipo de información, sino las empresas que utilizan ChatGPT, pues porque les dan un fichero con datos y quieren que les genere una serie de gráficos y que les muestre una serie de tendencias. Está para las empresas de desarrollo en el que suben el código para que se optimice. Empresas que suben datos financieros, pues para que se puedan analizar de una forma más entendible.
El problema de esta situación es que todos esos datos, al final, los acaba utilizando el propio ChatGPT para poder entrenarse y poder mejorar sus capacidades. Pero esos datos se quedan dentro de ChatGPT. Y como le pasó a Samsung, esos datos pueden llegar a filtrarse. En ese momento es cuando vamos a tener pues, un problema considerable, pues porque vamos a ver expuesta a una serie de información que lo normal es que suele ser privada, ¿no? Uno de los ataques que también solemos ver y el que tiene un impacto muy grande cuando estamos hablando del comercio internacional es el típico caso del que se tiene que hacer una transferencia para el pago de una factura y ese dinero pues no llega o no aparece donde tendría que estar, ¿vale? Los pasos los podemos definir en 6 pasos, ¿no? Primero es cuando el ciberdelincuente consigue entrar al correo electrónico, pues porque ha hecho una campaña de phishing, porque ha hecho una serie de llamadas, porque ha dejado un USB dentro de la empresa, alguien lo ha pinchado y ha tenido ese control. Fuera como fuese, ¿vale? El usuario tiene acceso a ese correo electrónico. Lo que va a hacer es analizar ese correo electrónico para ver quiénes son los intervenientes a la hora de hacer un pago, quiénes son las personas clave dentro de la organización y hacerse su propio mapa conceptual para ver quién es quién en esa conversación. Una vez analizado el correo, simplemente tiene que estar a la espera para cuando esta empresa pues, le reclame el dinero a un cliente o cuando esta empresa tenga que hacer el pago a un proveedor. Es en ese momento, cuando ya se hace esa mención, esa transferencia, cuando el ciberdelincuente va a hacer un ataque que se denomina man in the middle, un hombre en el medio. Para ello lo que hace es generar una factura falsa con los datos cambiados. Los datos son una factura de aspecto muy similar, pero los datos bancarios están modificados. Entonces, con esta factura falsa, lo que hace es prepararla e intercepta las comunicaciones, haciendo, como digo, ese man in the middle. ¿Qué es lo que hace? Se generan una serie de emails muy similares a los originales, pero cambiando, por ejemplo, la extensión o poniendo pues, algún tipo de error gramatical, error de ortografía en el nombre del dominio, que sean muy parecidos, pero que sea prácticamente imperceptible para el usuario. De esta manera, utiliza ese email falso del cliente de cara a la comunicación con la empresa y un email falso muy parecido a la empresa para hacer la comunicación con el cliente. ¿Qué es lo que conseguimos en este momento? Romper la comunicación. Cuando el cliente vaya a enviar un mail en este hilo para el pago de la factura, le responderá siempre el ciberdelincuente y cuando la empresa se quiera comunicar con el cliente, también le responderá el ciberdelincuente. A partir de ahí, una vez el ciberdelincuente ha obtenido el dinero, va a salir de la empresa y con el paso de los días es cuando se va a ver que el cliente no tiene ningún tipo de contestación por parte de la empresa o la empresa directamente le reclama otra vez el pago y la empresa, cuando le envía el justificante, pues se da cuenta que realmente no coinciden los datos y que el dinero no está. Claro, cuando esto ha pasado ya una serie de días, es imposible hacer el retroceso de la transferencia y ahí tenemos el principal problema. Y es que ese dinero ya no se puede recuperar. Y hacer la trazabilidad de ese dinero hacia dónde ha ido es factible. El problema es el coste que tiene adicional y que las garantías de poder recuperar el dinero normalmente pues suelen ser muy, muy pequeñas, ¿no? Pensemos también en el coste real de un ciberataque. Pensemos que la mayoría de las veces, ¿no? Lo que entendemos es el robo del dinero y de los datos, como estábamos hablando ahora del pago de esta factura. Esto es lo que normalmente solemos ver en primer lugar, lo que tenemos siempre en mente. Existen 2 puntos más que son importantes y es la responsabilidad empresarial y legal. En el momento que se produce un ciberataque de este nivel, sobre todo los que son más importantes, más elevados, vamos a tener varias serie de problemas. Uno, y es que puede ser que nuestro consejo directivo o nuestro accionariado nos pida responsabilidades. Tengamos que ser conscientes de que tenemos que explicar por qué ha pasado esto, por qué no se ha invertido de forma correcta y porque en un momento determinado incluso estamentos legales como puede ser la Agencia Española de Protección de Datos, foros de la Unión Europea, pueden pedir responsabilidades, pueden hacer una auditoría e incluso pueden llegar a ciertos tipos de amonestaciones. Y el otro punto, que es el que consideramos, ¿no?, que es más importante, es el de la afectación a la reputación de la marca y liderazgo. ¿Y esto por qué es un problema? Pues es un problema porque en un momento determinado, si nosotros estamos en una posición de mercado prioritaria, ¿no?, que somos el líder de mercado y sufrimos este ciberataque, muchos clientes pueden ver que no están seguros o no están, nuestros datos no son fiables y puede provocar una salida de clientes que va a ser muy difícil después que retornen.
De hecho, hay estudios que dicen que prácticamente el 28% de las empresas que sufrió un ciberataque perdió clientes. Y el número de pérdida de clientes va también en relación a la gravedad del incidente y va también en relación a la duración de ese ciberincidente. Un ciberincidente que se pueda resolver en unos días va a tener un impacto a nivel de afectación de marca, a nivel de clientes o de pérdida de clientes muchísimo menor. Pero acorde a ciertos estudios, prácticamente el 38% de las empresas suelen tardar casi una semana en recuperar toda su infraestructura y tener esa capacidad de continuar el negocio como estaba antes. Prácticamente un 34% tardan entre 1 y 2 semanas, pero es que hay más de un 15% que tardan más de 2 semanas. Entonces, este tiempo que tardan las empresas es tiempo que ve afectada su reputación, tiempo que ve afectada su marca, tiempo que ve afectada que no pueden trabajar, no pueden ingresar dinero, tienen que parar máquinas, los empleados van a estar descontentos, van a estar en casa sin poder hacer nada. Es decir, los costes que se incluyen en esta parte de ciberataques que son más sofisticados suelen ser considerables, ¿no? Y otro punto es que al final existen infografías y luego pues esos datos se acaban publicando normalmente tanto en la Deep y Dark Web como en la web normal, lo que buscamos normalmente por Google, Bing y Yahoo. Pero al final estos datos va a ser muy difícil que los podamos controlar y están siendo públicos de una manera y otra, ¿no? Algunos consejos, ¿no? Pues para estar prevenidos en este tipo de situaciones, proteger los dispositivos. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que, ya sea un móvil, ya sea un portátil, una tablet, tiene que tener su usuario y contraseña, tiene que tener contraseñas robustas, cambiarse de forma frecuente. Tenemos que ser conscientes de que si nos vamos a una cafetería y no es recomendable conectarse a la Wi-Fi que tenemos disponible, es preferible hacer la conexión directamente a través de nuestro smartphone o utilizar servicios, por ejemplo, de VPN. Importantísimo también, ¿no?, el tener una copia de seguridad de datos. Y aquí hacer un pequeño inciso, y es que la cuestión no es tener una copia de seguridad. La cuestión aquí es tener la copia de seguridad que sepamos que es válida, que sepamos que es funcional y que no se puede comprometer de forma eficiente. Y aunque sea un poco redundante, la idea es tener una copia de seguridad de la copia de seguridad, ¿vale? Hay incluso una regla que se denomina la 3-2-1, en la que tenemos que tener 3 copias de seguridad entre 2 tipos diferentes, pues una cloud, por ejemplo, y otra en nuestras instalaciones, y al menos una de esas copias tiene que estar fuera de la empresa, ¿vale? Son condiciones que no son estrictamente obligatorias, pero que sí que son muy aconsejables para que en el caso de que suframos un ciberataque tengamos una copia de seguridad para poder volver a la normalidad lo antes posible. Tener muchísimo cuidado dónde vamos a hacer clic en los enlaces. Si pasamos el enlace el ratón por encima del enlace, normalmente abajo nos suele poner la dirección. En esos casos que veíamos antes de Amazon, en ese caso que, por ejemplo, que veíamos también antes de PayPal, si pasamos el ratón por encima del botón, directamente ahí nos aparecería la URL, la dirección, ¿vale? Donde nos va a llevar ese enlace y ahí sería pues importante analizar dónde nos va a llevar, ¿no? A prevención de los incidentes que podemos ver entre clientes, proveedores, ¿no?, haciendo referencia a lo que veíamos antes de la factura, pues ser muy conscientes de que tiene que haber un protocolo para estas situaciones más críticas, no facilitar o limitar con poderes a las personas que van a tener capacidad de realizar pagos. Intentar averiguar siempre quién me está realizando ese cambio o quién me está haciendo esa instancia de hacer un pago. En caso de tener cualquier duda, hacer una doble comprobación. Pues si estamos hablando por correo electrónico, llamar por teléfono. Si nos están llamando por teléfono, correo electrónico. Incluso si volvemos a tener dudas, intentar contactar con algún compañero determinado de esta empresa. Analizar cuando recibimos un mail, tenemos que ver cómo está redactado, si tienen el mismo estilo tanto en forma de escribir como en el formato. Y si es posible, cuando vamos a empezar a hacer una primera comunicación con una empresa, intentar hacer un análisis, una investigación de quiénes son los perfiles con los que vamos a interactuar. Si tenemos que hablar con un director financiero, pues vamos a buscar a ver este director financiero en qué empresas ha estado trabajando antes, incluso hacer una breve llamada pues para investigar, ¿no? Esto nos va a llevar a reducir el riesgo que tenemos normalmente a la hora de poder hacer este tipo de acciones. Muchísimo cuidado también con las videollamadas. Estamos en una fase ahora ya post-pandemia en la que el número de videollamadas que tenemos pues ya es menor, pero no deja de ser crítico. Aquí os pongo una noticia en la que un periodista se cuela una videoconferencia secreta de defensa
de la Unión Europea. Esto fue un caso muy sonado y es que este periodista justo antes de esta reunión hizo una entrevista a un eurodiputado y tal y como estaba haciendo la entrevista veía en un post-it el usuario y contraseña que tenía que acceder para esa reunión, ¿vale? Entonces, pues bueno, consiguió mediante otra técnica conseguir el enlace y una vez tuvo el enlace, como ya tenía el usuario y contraseña, entró, ¿vale? Esto ha pasado hace ya un tiempo, esto fue en noviembre del 2020, pero esto sigue pasando. O sea, se siguen aprovechando de estos deslices de poner los usuarios y contraseñas en post-its pegados en la pantalla o en un panel que haya detrás en el fondo. Y es importante, ¿no? No solamente acceder a plataformas que sean seguras y que permitan tener cierto control, si somos nosotros, por ejemplo, los que vamos a hacer la videollamada, pues por ejemplo, como en este caso, que tengo yo detrás un fondo totalmente neutro y que evita cualquier tipo de suspicacias, ¿no? Para el caso del phishing, en el caso de las llamadas telefónicas, intentar identificar siempre la persona que se está que se ha puesto en contacto con nosotros e intentar utilizar un método alternativo. Un método tan sencillo es, mira, no te puedo atender, dame 2 minutos y te llamo. Colgar y volver a llamar a esa persona, no a ese número, sino al número original que nosotros tenemos. Es fácilmente hacer eso. No facilitar información personal confidencial que pueda ser utilizado para realizar después ataques mucho más elevados, ¿no? Y, por supuesto, colgar en cualquier momento siempre que sea necesario. Para ese caso tan específico de la estafa del CEO, en el que se hace esa suplantación del director general, del director financiero, de un consejero de administración, es tener una política de concienciación y formación a los empleados muy clara, que sean capaces de identificar qué es lo que está pasando en todo momento y poder desarrollar, ¿no?, un plan específico para las operaciones sensibles, para las operaciones de cierto nivel de cuantía de dinero y confirmarla telefónicamente siempre que sea posible con un método alternativo, ¿no? Al final, como digo, tenemos que reducir ese valor de incertidumbre, ese riesgo y extremar las precauciones siempre que sea posible. Otro de los problemas que solemos encontrar es el valor de la configuración en las contraseñas, ¿no? Cuando digo configuración es porque del lado de sistemas podemos asegurarnos que los usuarios pues tengan contraseñas de una determinada longitud, con unas determinadas características, y esto tenemos que gestionarlo pues a través de lo que se denomina un gestor de contraseñas, porque si no, de lo contrario, muchos usuarios pues van a acabar poniendo contraseñas como las que estamos viendo aquí en pantalla, y esto prácticamente en un ataque de fuerza bruta estamos hablando que es menos de un segundo o alrededor de 11 segundos lo que nos puede llevar a desbloquear esas cuentas, ¿no? Entonces pensemos que al final lo que tenemos que hacer es ponérselo a los usuarios, a los ciberdelincuentes, cuanto más difícil, mejor. No solamente es tener las contraseñas bien seguras, sino poner lo que se denomina un segundo factor de autenticación. Puede ser, por ejemplo, como los más famosos Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Authy. ¿Esto qué es? Pues que cuando vamos a acceder a nuestro correo electrónico, vamos a acceder a nuestra plataforma de Dropbox, Zoho, Salesforce o cualquiera de las herramientas que estemos utilizando, pongamos nuestro usuario y contraseña y adicionalmente pongamos un código que nos aparece en estas aplicaciones, ¿no? Algo similar a cuando hacemos una transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es asegurar de una manera más eficiente ese uso de las credenciales, ese uso de la identidad, porque si nos roban, por el motivo que sea, ese usuario y contraseña, si no tiene este segundo factor de autenticación, no van a poder acceder a los servicios que estamos haciendo, ¿no? Ya para concluir, sí que me gustaría mostrar esta tabla que se llama modelo de responsabilidad. Quizás abruma un poco, pero ahora entenderéis qué es lo que quiere decir esto. Cuando nosotros utilizamos en nuestros servicios Azure, AWS, Google, porque vamos a poner ahí nuestra página web, porque vamos a poner ahí nuestro servicio de Business Central, porque vamos a poner cualquiera otro de servicios globales, o porque vamos a utilizar un servicio SaaS, como puede ser, por ejemplo, nuestros servicios de Office, nuestro Dropbox, Salesforce, Zoho, cualquier otra de estas aplicaciones, existe una serie de responsabilidades, ¿vale? Es decir, todo lo que es en color gris, ¿vale? Por aquí, todo esto que vemos aquí, hacia abajo, esto es responsabilidad del servicio que nosotros estamos contratando, ¿vale? Es decir, en este caso, Microsoft, Amazon y Google se hacen responsables del procesamiento, de la calidad de las redes y el almacenamiento de la información. Pero todo lo que está en verde es responsabilidad del usuario. Nosotros somos responsables de qué aplicaciones estamos instalando y cuáles son las condiciones. O, por ejemplo, un servicio como Salesforce,
todo lo que son la información de los datos de los clientes es responsabilidad nuestra. Pero eso tiene una implicación más allá, y es que el acceso y la identidad, la gestión de la identidad es responsabilidad nuestra. Si alguien nos roba las credenciales, no podremos ir nunca a estos fabricantes a pedirle ningún tipo de responsabilidad, porque es nuestro deber el poder gestionar de forma eficiente la identidad y el acceso. Y pensemos lo que he dicho antes, en esa cadena de ataque. En el momento que tenemos nuestras credenciales, usuario y contraseña comprometido, el ciberatacante va a poder acceder de una forma muchísimo más rápida a nuestra infraestructura y va a poder desde hacer instalaciones, exfiltrar información o robar cualquier tipo de datos, ¿no? ¿Qué protecciones requerimos? Pues siempre que estemos utilizando tanto servidores en nuestras instalaciones, servidores en el cloud o porque estamos utilizando entornos híbridos en nuestra empresa cloud o diversas clouds, tenemos que ser capaces de poder identificar qué configuraciones tenemos, qué tipo de permisos tenemos, poder evaluar los riesgos que tenemos para cada uno de estos entornos y supervisar de forma constante qué es lo que está pasando en estos servidores, ¿no? Porque al final es donde tenemos la información más crítica y porque necesitamos tener esa gestión de una forma muchísimo más ágil. Hablábamos antes del correo electrónico, principalmente con Microsoft 365, puede ser también con Google o si tenemos algún tipo de situación de servicio más personal. Tenemos que establecer un camino específico para poder asegurar toda la configuración, no solamente del correo electrónico, sino cómo vamos a manejar ese intercambio de información, cómo vamos a guardar los datos en nuestro SharePoint o en nuestro Google Drive. Y esto lo tenemos que hacer en base a nuestra política de empresa, tenemos que hacerlo en base a nuestra línea de negocio, primero para no ser disruptivos, para no provocar una discontinuidad en ese negocio, porque no seamos capaces de nuestro día a día de poder trabajar de forma eficiente, pero siempre pensando en cómo vamos a mejorar la seguridad, desde la parte de la autenticación robusta de la identidad con las credenciales, tener más visibilidad y protección de los dispositivos aplicando acciones muchísimo más concretas como el bloqueado, la gestión de los dispositivos, el cifrado de los discos duros, cómo vamos a proteger la información más eficiente con un cifrado del mail y, por último, el poder gestionar la plataforma de forma que nos permita analizar qué es lo que está pasando, recibir todas esas alertas que estamos viendo en nuestros entornos y ser capaces de que en caso de que aparezca una alerta, poder resolverla de una manera eficiente. Ante una crisis hay que ser conscientes de que hay que hacer una reacción muy rápida y eficiente. Tenemos que tener la capacidad de identificar qué es lo que está pasando, poder cerrar esos accesos que están comprometidos, poder aislar esos equipos que están siendo atacados. Tener una comunicación coherente y transparente es muchísimo mejor poder decirle a nuestros clientes tenemos un incidente en sistemas por un ciberataque, por ejemplo, y que los clientes sepan que ya estáis trabajando en ese incidente y facilitar de forma periódica el estado. Ya hemos recuperado los accesos, en breve estaremos otra vez disponibles. Ese tipo de comunicación hacia nuestros clientes y hacia nuestros proveedores es transmitir calma, es transmitir confianza y se agradece, ¿vale? Y en ese sentido, tener un equipo multidisciplinar en el que un ciberataque no recae única y exclusivamente sobre el perfil del administrador de sistemas, sino que sea un equipo en el que gerencia esté involucrado. Si hay alguien de marketing o comunicación, debería estar también trabajando ahí mano a mano para ver qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer esa comunicación que estaba diciendo antes. Si tenemos un equipo legal, pues para ir preparando todas las evidencias, todas las comunicaciones que habrá que hacer con las entidades legales y, sobre todo, darle mucho soporte a ese equipo local, ¿no? Desde Sofistic, nosotros lo que animamos, ¿no? es adaptar o adoptar, mejor dicho, ese paradigma que se denomina ahora Zero Trust, en el que lo que estamos haciendo es evaluar de forma constante todos los accesos a través de la entidad, toda la protección de los dispositivos, vamos a gestionar la red de forma eficiente, vamos a proteger los datos y todo esto pues mediante sistemas que nos permiten tener una visibilidad, una automatización y una orquestación de la seguridad y que nos permita estar siempre, ¿no? a la vanguardia de las tecnologías y segurizando todo lo de nuestra infraestructura pues de una forma lo más ágil posible, ¿no? Y por último, no podemos olvidarnos de proteger el principal activo. Ya lo hemos comentado antes, al final podemos invertir muchísimo dinero en infraestructura, podemos invertir muchísimo dinero
en servicios, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos o ayudar, en este caso, a nuestros empleados a que sean capaces de identificar dónde está el mail malicioso, dónde está esa llamada que es maliciosa y promover, ¿no?, esa cultura de ciberseguridad pues, de una manera muy similar a lo que hacemos con los riesgos laborales en otras áreas de la empresa, ¿no? Y ya sin más, pues bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y cedo la palabra a Francisco. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ayer comentábamos, hablando sobre el contenido de la financiación, ¿no? Perdón, de la presentación, un poco la sensación que te dejaba la exposición, ¿no? De que, bueno, pues realmente hay muchos problemas potenciales que se pueden presentar. No se pretende que nadie entre en pánico, pero sí ser conscientes de la situación que se vive y de dónde estamos posicionados hoy en día. Nosotros, por aportar una parte desde nuestro lado, desde el punto de vista bancario, nosotros la mayor parte de la operativa fraudulenta que nos encontramos, claro, viene a posteriori cuando alguien se da cuenta de que desde su cuenta pues o han hecho una transferencia o él mismo, la misma persona, ha hecho una transferencia a una cuenta fraudulenta por un tema de phishing, por ejemplo, que yo creo que son los temas más habituales. Eh, Desde nuestro lado, confirmar lo que decía Juan Carlos, es muy difícil perseguir después el dinero. La recuperación existen canales, nos movemos a través de esos canales con la mayor rapidez y de la forma más eficiente posible, pero es muy habitual que cuando nosotros llegamos a reclamar la devolución de los fondos por una cuestión de fraude, pues los fondos han sido dispuestos y las cuentas ya el dinero ya no está, ¿no? Con lo cual todo se convierte bueno, pues, en algo francamente complicado. Mm, Cuidado, sí, por supuesto. Observar muy bien, recomendamos a todos nuestros clientes que observen muy bien las direcciones email a través de las cuales o desde las los pedidos o reciben los cambios de domiciliación. Siempre que sea posible hay que intentar establecer una segunda verificación a través de un canal seguro, ¿no? Para eso, domiciliaciones o pedidos. Bueno, sobre todo la coherencia, ¿no? Tener un poco, ¿no?, también hacer gala de sentido común y tener en cuenta pues, que si estamos comprándole a un proveedor que nos sirve desde China, pues es muy poco frecuente, por no decir absolutamente inusual, que vaya a pedirnos que le paguemos en una cuenta en Reino Unido, en una cuenta bancaria en Reino Unido. Las empresas chinas no cobran en Reino Unido, ni cobran en Polonia, ni cobran en Alemania, ni cobran muchas veces en España. O sea que realmente un poco de control sobre ese tipo de operativa y sobre esas situaciones extrañas que, bueno, pues pueden ser de mucha utilidad a la hora de detectar posibles fraudes, ¿no? En una dirección email es muy fácil cambiar una L por una I mayúscula, por ejemplo. O sea que ese tipo de cosas son difíciles de detectar, pero bueno, pues en la medida de lo posible, bueno, los ojos abiertos y los sentidos alerta. Estamos, bueno, a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis preguntar bueno, vamos a plantear alguna pregunta que aparece por aquí. Javier comenta, dice, buenos días, cuando estamos haciendo una transferencia nos llega el SMS de verificación y el móvil pide leer el código del SMS automáticamente. ¿Es seguro darle a permitir o mejor siempre rechazarlo y ponerlo a mano? Juan Carlos, ¿qué opinas? Pues, a ver, el problema no es tanto que el móvil automáticamente ponga ese código. El problema es si realmente nosotros estamos esperando ese código o no. Hay un ataque y de hecho parece que la frecuencia también ha disminuido un poco. No sé si os acordáis, hace un tiempo era muy fácil que te llegase un mensaje de alguien por WhatsApp que te decía, te pongo este código, por favor, facilítamelo, o te va a llegar un código, por favor, facilítamelo en cuanto puedas porque he perdido mi WhatsApp y esto sirve para recuperarlo. No, no, no. Lo que estás haciendo es facilitar el código de recuperación de tu cuenta para que te roben tu cuenta de WhatsApp y poder quedarte tú sin teléfono, ¿no? O sea, sin la cuenta en tu teléfono. Aquí lo que tenemos que hacer es tener muy claro ese código que nos ha llegado, cuándo nos ha llegado y por qué nos ha llegado. Es decir, si ya estoy dentro de la plataforma de banca online de Caja Rural y estoy haciendo la transferencia y justo en ese momento, en el momento que yo le doy a ejecutar la transferencia, me llega ese mensaje, no hay problema. Va a ser de la propia Caja Rural. El problema es
si nosotros nos llega un mensaje de valida la transferencia o accede para terminar la transferencia. Son conceptos diferentes. Y luego también seamos conscientes de que ese mensaje nos puede llegar si nosotros estamos haciendo la transferencia, pero si ahora a nosotros nos llega un mensaje de, por favor, ha habido un bloqueo en tu cuenta, accede para poder desbloquearla, nos pueden estar haciendo una página web, que es una página web fraudulenta, en el que nos hace poner nuestro usuario y contraseña y luego nos indica que hay que enviar un código que nos ha llegado al correo electrónico o por SMS. Eso es lo que nunca tenemos que hacer, porque esa página web fraudulenta lo que nos está haciendo es robar el usuario y contraseña que tenemos para acceder a nuestra banca online real, y ese SMS que nos llega para verificar esas credenciales no es para desbloquear la cuenta, sino para activar la transferencia que están haciendo por detrás y que nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Entonces, ahí creo que se lo preguntaba Javier. Javier, sí. Yo ahí, Javier, lo que te diría es, fíjate siempre cuándo te llega ese mensaje y en qué proceso estás. O sea, si estás tú haciendo la transferencia, no hay problema. Si es porque te ha llegado algún tipo de acción en el que te piden interactuar de alguna manera, preferiría asegurarme y ponerla yo mano a mano, ver quién es el remitente que me ha llegado, desde el que me ha llegado ese SMS, si el mensaje es el mensaje habitual que llega a través de tu servicio de banca, o ahí tendría que valorarlo, pero sobre todo fíjate en el momento en el que te llega ese mensaje. Claro, todos habremos recibido seguramente algunos mensajes SMS presuntamente de correos o de empresas de mensajería que dicen que tenemos un envío bloqueado en las aduanas Efectivamente. porque hay que pagar a lo mejor cantidades ridículas, ¿no? Bueno, 1,5 € €1. para Sí. desbloquear unos derechos de aduana. Bueno, pues la cuestión está si estamos realmente esperando algo o no estamos esperando nada, ¿no? Es lo que decía bueno, pues un poco de sentido común también, ¿no? Tenemos una segunda pregunta también. Amalia dice, hola, respecto al seguro de ciberriesgo, teniendo en cuenta que los ataques en este sentido están en continuo cambio, ¿lo consideráis necesario? La pregunta difícil y comprometida. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿es interesante? Puede ser interesante. Lo que al final te van a facilitar con este seguro es el caso de tener que hacer una respuesta a incidentes que se denomina, ¿no? Imagínate que sufres el ataque y te has quedado con todos los servidores bloqueados. Necesitas un equipo que se encargue de desinfectar, volver a revisar. En esos casos hay que levantar, hay que generar, ¿no?, servicios totalmente nuevos. Ahí incurres en una serie de gastos bastante importantes y en el que todo tiene premura, suelen ser de noches o fines de semana, con lo cual tienes un sobrecoste adicional. Entonces ahí el seguro sí que es cierto que te viene bien para ayudarte a cubrir esa parte de la acción, o porque a lo mejor te va a cubrir lo que se denomina el análisis forense, ¿no?, que es el identificar qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado. Pero aquí también hay que leer muchas veces la letra pequeña de los seguros, ¿no? Y eso hace un símil muchas veces a lo que hacemos con el seguro de hogar. Si nosotros tenemos una puerta blindada, tenemos las rejas, tenemos una caja fuerte y tenemos no sé cuántas cosas más, nos va a disminuir el riesgo, una palabra que he estado utilizando mucho durante este webinar, y la cuota que te van a cobrar desde el seguro es más pequeña. Pero luego siempre van a tener cláusulas en las que luego ahí se pueden eximir, ¿no?, de responsabilidad por parte del seguro. Entonces, es una decisión que tenéis que valorar internamente, tenéis que ver qué es lo que te ofrecen en el seguro, cuáles son los condicionantes, porque hemos visto seguros en los que dicen, sí, yo te voy a facilitar este seguro, te voy a hacer ciertas coberturas, pero a cambio yo te tengo que hacer una auditoría para ver en qué nivel de seguridad estás. Entonces, hay que valorarlo mucho. Puede ser interesante, sobre todo en la parte legal, que te pueden dar mucho apoyo, pero no pensemos que contrato un ciberseguro y ya estoy a salvo. No, simplemente vas a tener, como digo, el símil del seguro de hogar, ¿no? El seguro que todos tenemos de responsabilidad civil en la empresa. Es un seguro que nos va a ayudar en un momento determinado, pero que no nos exime de responsabilidad en cuanto a tener una ciberseguridad, no nos exime en tener a nuestros equipos concienciados y bien dispuestos, ni va a ser una garantía de que luego no vayamos a tener otro tipo de connotaciones. Genial.
Pues muy claro, yo desde mi punto de vista, como digo, yo procuro no entrar en pánico para por todas estas cosas, porque verdaderamente son, joder, oyéndote hablar, pues Exacto. uno se siente muy Francisco, expuesto. yo creo que un poco ahí lo que acabas de decir es la idea. Sí, No tenías sí. que quedaros con la idea de entrar en pánico de Dios mío, este Juan Carlos lo que nos ha puesto aquí la cabeza como un bombo, nos van a atacar por todos los lados, que si los vídeos en deepfake, que si las imágenes, los perfiles, no. Al final yo quiero mostrar con esto es la realidad. Es decir, tenemos que ser conscientes de que eso está pasando, que existen en esas acciones y tenemos que ver, que quitarnos, ¿no?, un poco esa imagen mental que tenemos muchas veces de las películas, de que si el ciberdelincuente es esa persona que va siempre con la capucha negra puesta, que si va escondiéndose por los rincones. No, no. O sea, ahora mismo existe una infraestructura, ¿no?, y una organización en este sentido que hace que los ciberdelincuentes sean auténticos profesionales. Y de hecho, todos conocemos, ¿no?, en las películas esas historias de se ha contratado el sicario que tiene que hacer ciertas acciones. Esto existe en el mundo digital, ¿vale? Existe esa figura del sicario, existe esa figura en la que nosotros podemos contratar o subcontratar al ciberdelincuente. Entonces, en el momento que llegamos a ese punto, pensemos que esto es un servicio profesional y a partir de ahí podemos pedir lo que queramos. Entonces, no es cuestión de meter miedo, sino ser conscientes de que tenemos que mejorar. Estamos en una evolución constante y la tecnología, para lo bueno y para lo malo, requiere de un mantenimiento. Y ese es un poco el concepto, ¿no? Si tenemos una empresa del sector industrial que hemos contratado una máquina pues de empaquetar, sabemos que tenemos que pasarles unas revisiones de forma periódica. Si estamos en el sector de logística, pues sabemos que periódicamente los camiones tienen que pasar a unas revisiones. Somos muy conscientes de esos mantenimientos, pero no somos a veces conscientes de cómo vamos a mejorar nuestra infraestructura tecnológica. Y eso es un poco la clave, ¿no? Está claro. Hay una Hay pregunta aquí más. Sí, una pregunta más, un comentario adicional que dice, bueno, buena ponencia, en primer lugar, yo estoy completamente de acuerdo. ¿vale? Desde las cuentas de Steam para videojuegos, nunca me pedirán un doble factor para comprar videojuegos ya que la usa un niño. Desde el banco, ¿se pueden tomar medidas para saber si el origen de la plataforma es seguro o un deepfake para coger mis logins? Bueno, desde lo primero que tenemos que decir es que siempre que se acceda a las plataformas web debe hacerse a través de los links, de los vínculos o de las aplicaciones validadas y comprobadas, verificadas. No acceder a través de cualquier tipo de mensaje que se pueda recibir en el cual nos estén diciendo para acceder o tienes un problema, lo que estaba comentando antes Juan Carlos, tienes un problema, tienes bloqueadas tus cuentas, por ejemplo en Rural Vía, accede a través de este link para desbloquearlas. No, no se accede a través de ningún link porque lo primero que tenéis que tener claro es que desde Rural Vía nunca se os van a pedir datos bancarios por fuera, nunca vais a tener que proporcionar ese tipo de información. El acceso se debe hacer a través de protocolos seguros. Ya sabéis que el protocolo de Rural Vía o bueno, de la web de Caja Rural .com a través de la que accedáis siempre es un protocolo HTTPS. Veréis el candado que certifica la seguridad de los accesos y la página, o sea, la aplicación, la app exactamente igual, pues con sus protocolos de seguridad, con lo cual, bueno, cualquier acción o cualquier intervención que haya que hacer en el sistema dentro de vuestra banca electrónica por cualquiera de los canales, por favor, hacedlo siempre a través de los canales autenticados y debidamente verificados, no a través de links externos. Hay un detalle, Francisco, es que sí que es cierto que hay delincuentes que se meten en estas plataformas de videojuegos porque saben que hay un perfil más bajo, sobre todo por cuestión de edad. Aquí sí que es importante que no haya una tarjeta de crédito con línea disponible por defecto, porque va a ser muy fácil que alguien intente colarse en esa partida online, intente interactuar con ese menor, o a veces no hace falta que sea menor, a veces también pasa con los mayores o con los adultos, mejor dicho. Y aquí lo que interesa es si podemos poner una tarjeta prepago o si podemos poner, por ejemplo, PayPal, en el que se va a hacer un cargo, pero siempre nosotros teniendo que poner un doble factor de autenticación. O si es una tarjeta de prepago, pues está vinculada. Oye, tengo que hacer una compra dentro del juego. ¿Por qué? Porque quiero hacer
no sé, una compra de gemas o porque quiero comprar una armadura, lo que sea, ¿no? O porque quiero comprar un videojuego nuevo. Ese paso es muy importante porque hasta que nosotros no pongamos dinero en esa tarjeta prepago, no vamos a tener el problema. El disgusto viene cuando automáticamente vemos en el cargo, ¿no? Que es, me imagino, la pregunta por dónde va, que hay ahí una cantidad de dinero que se ha cobrado que nosotros no éramos conscientes, ¿no? Eso se limita con eso, con utilizando una plataforma en la que se puede hacer el cargo siempre y cuando yo ponga ese factor adicional, y el otro es con la tarjeta prepago. Y como decía Francisco, o sea, al final tenemos que ser conscientes de que si nos llega un mail de Steam, como dice aquí el asistente, pues tenemos que hacer con el ratón encima del enlace y ver que realmente la página web es la de Steam, ¿vale? Y que Steam no nos va a contactar porque sí, solicitándonos cualquier tipo de interacción. Ya tienen bastantes cosas como para ir uno a uno de nosotros solicitándonos un pago, ¿no? Algo similar a la retención que decía antes Francisco de las aduanas por €1. Claro, efectivamente. A veces los importes son tan insignificantes que casi no se les presta atención, pero bueno, en Exacto. realidad lo que estamos haciendo es abrir una puerta, ¿no? Muy bien, pues no hay más preguntas por lo que veo en el chat. Juan Carlos, muchísimas gracias A por vosotros. prestarte a colaborar con nosotros, por estar aquí hoy y yo creo que ha sido una ponencia súper interesante. Espero que todo el mundo tenga la misma sensación, yo creo que sí. Los comentarios que ponen en el chat, pues la acogida parece muy buena y insistimos, no entrar en pánico, tomar las Exacto. medidas y aguzar la observación y el ingenio para detectar este tipo de cosas. Y ya está. Y Por nuestra parte, muchísimas gracias, Francisco, por darnos la oportunidad. Repetimos cuando queráis. Tenemos muchos temas para poder comentar. genial. Y bueno, pues si alguien necesita o a última hora se le ocurre cualquier tipo de consulta, nos pueden contactar a través de nuestra página web. Oye, mira, estuvimos en el webinar que hicisteis para Caja Rural, y ahí nosotros atenderemos tranquilamente, o enviando un mail comercial@sofistic.com y ahí enseguida pues contactamos, respondemos lo que haga falta. Estupendo. Pues insisto, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia hoy y nada, pues simplemente emplazaros para el próximo webinar, que ya sabéis, en aproximadamente unos 2 meses volveremos a estar por aquí para contaros más cosas interesantes. Un saludo a todos y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludo.